Dios es el Rey y gobernante supremo del universo, y su voluntad es la única que prevalece en los cielos y en la tierra. Hoy quiero entrar a Isaías capítulo 40 del versículo 12 al 31, pero vamos a ir por partes. En el versículo 12 hasta el 17 explica su soberanía de Dios, explica de cómo Dios ha tenido un control en el universo. Él está parado ahí y está ahí en el universo y Él lo ve y ordena, Él ve y organiza, Él gobierna el mundo, Él gobierna los pájaros, como dicen, ¿no? En los cielos y en la tierra, tiene control infinito. Dios es un Dios incomparable. Y ahora dice aquí, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, dice, que las naciones le son como la gota de agua y cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Él tiene control. Él puede deshacer y hacer. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales pasa el sacrificio. Dios tiene, los humanos, las personas en el Antiguo Testamento tenían esa necesidad de ir y entregar un sacrificio, un animal. Era mediante, conforme a su pecado. ¿Qué tanto han pecado? Y eso es lo que llevaban, era una ofrenda a Dios. Pero ahora no es así. Él nos regala ese perdón. Y dice, como nada son todas las naciones, dice, ¿no? Delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquí podemos entender en el trasfondo de la Biblia, no lo digo yo, sino la Biblia, en el tema de que tiene control del universo. Él está en el punto, en el centro de la tierra. Está en el centro de la tierra y está vigilando. Y Él rodea la tierra, rodea el cosmos, rodea cada cosa que Él creó. Ahí es lo que tenemos, ¿no? Los animales, la tierra, el sol, depende de Dios, dependen de Dios. No depende de la tierra, no dependen de otras cosas, sino dependen de Dios. ¿Por qué? Porque es su creación. Y ahora vamos desde el verso 18 al 26. Se los voy a leer un poco, donde Él explica que el pueblo de Israel volvieron tras otros dioses, fueron tras otros dioses. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrías? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge
para ofrecerle madera, que no se apoyille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo, la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él contiende en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me habéis semejante o me compararás? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí el pueblo de Israel adoraban a otros dioses de hojarasca, a otros dioses que solamente eran de madera, y conseguían a otras personas que tallaran en perfección sus ídolos. Por eso el pueblo de Israel entró al desierto y se quedó 40 años rodeando el desierto. ¿Por qué? Porque era incrédulo, no confiaba en la promesa de Dios. Podemos entender, pero ¿por qué? ¿Y por qué no confiaban en Dios? Es algo triste que el pueblo de Israel era tan fácil que llegaran a su destino, pero han sido tan incrédulos que han preferido irse tras otros dioses, adorar a otros dioses, pero ningún otro Dios de madera, de hojarasca, de todo lo que queramos hacer, ¿no? Pero no hay otro Dios que nuestro Dios poderoso, porque Dios es quien nos da esa confianza. Muchas veces no podemos confiar o somos incrédulos, como el pueblo de Israel ha sido incrédulo. Ellos se arrepentían, pero no se arrepentían de corazón. Solamente era un arrepentimiento vano, un arrepentimiento pero muy, se podría decir que era un pueblo que no confiaba en Dios de que les iba a sacar en el lugar. Entonces pasó 40 años para que ellos confiaran y vean la confianza y vean que Dios tenía una promesa con el pueblo de Israel. No podemos entender esto, ¿no? Pero tenemos muy claro que el pueblo de Israel tenía que depender de Dios. Tenía que depender de Dios, tenía que confiar en Dios. Porque Dios es un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios que nos guía en todo momento. Y en nuestra vida es lo mismo, hoy en día es así. Es lo mismo. Podemos ser tan incrédulos como el pueblo de Israel,
Pero nosotros necesitamos esa dependencia de Dios, que el hombre dependa de Dios. No dependemos de otras personas o de otros dioses, porque los otros dioses no son nada a comparación de nuestro Dios. Nuestro Dios es quien hace las cosas. Y ahora desde el versículo 27 vamos a entender cómo el pueblo de Israel ha entendido, cómo les ha sacado de ese desierto. Tenían que renovarse y empezaron así. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Dice, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí Dios hace de que les voy a dar una breve explicación, ¿no? De cómo dice que los jóvenes se cansan y se fatigan. Un claro ejemplo está el águila. El águila, ¿qué es lo que representa? Representa la fuerza, representa la dependencia. El águila dependía de Dios. El águila, para tener un proceso de cambio, tenía que romperse el pico, tenía que sacarse las plumas, tenía que en sí pasar 40 años igual, 40 años para pasar ese proceso. O tenía la otra opción de quedarse ahí y morir, dejarse ganar. Pero las águilas pasan ese proceso muy duro donde sí o sí tienen que cambiar de pico, tienen que cambiar de alas, de plumas. Y así un águila se fortalece y vuela. Porque si no hace eso, es como que se va a quedar ahí y nunca va a entender que Dios estaba ahí, o nunca va a entender el proceso que tenía que pasar. No muchas águilas pasan esto, ¿no? Pero siempre está ahí Dios. Hasta los animales dependen de Dios. Y nosotros, ¿cuánto más tenemos que tener esa dependencia a Dios? ¿Cuánto más tenemos que tener ese anhelo de mirar y confiar y no ser incrédulos? Porque cuando somos incrédulos, a Dios no le gusta, más se pone triste, se pone mal cuando nosotros somos incrédulos. Y yo no lo digo, sino que la palabra de Dios, las sagradas escrituras lo mencionan, que cuando estemos cansados, que cuando estemos agobiados, que cuando ya no podamos, Él va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que tener esa dependencia de Dios. Tenemos que depender día tras día tras día. Aunque estemos agotados, aunque no podamos, pero Dios está ahí ayudándonos, nos está ahí guiando, nos está fortaleciendo. Y cada día nos fortalece porque nosotros como humanos podemos retroceder como el pueblo de Israel. Se quedó ahí.
Pero nosotros decidimos avanzar o quedarnos, como el águila decidió avanzar, decidió que tiene que pasar sí o sí el proceso. Va a haber dificultades, pero sí, el proceso es que nosotros dependamos de Dios, que nosotros estemos ahí constantemente leyendo las Escrituras o estando en comunión. Y Dios nos consuela, Dios ha consolado al pueblo de Israel. Dios en su misericordia, en su grandeza, hizo a que Israel salga. Pero por su incredulidad, ellos mismos se quedaron ahí y no avanzaron. Se quedaron ahí y dieron vueltas, ¿verdad? Y lo que Dios quería era que dependan de Dios y no se vayan tras otros dioses. Eso es lo que quería Dios, que dependamos día tras día tras día en Dios y que nuestra mirada esté en el poderoso y grande, en misericordia y en amor y en fidelidad, nuestro poderoso Dios. Y es así, hermanos, es así que nosotros debemos entender que la dependencia de Dios está ahí. Nosotros acerquémonos a Dios. Ahora, ¿tú estás listo o tú dependes de Dios? ¿O qué es lo que haces? ¿O estás ahí en silencio y te estás quedando? Eso es lo que Dios no quiere. Quiere que avances, que dependas de Dios. Depende de Dios cada día. Recordarnos que su grandeza de Dios afirma nuestros corazones, que la dependencia de Dios hacia un Dios poderoso tiene que ser constante. No te olvides de esto, más aún ten esa dependencia hacia Dios, como las águilas. No te quedes ahí, como el pueblo de Israel se quedó. Y tardó años para que cumpliera la promesa de Dios. Recuerda cuál es tu promesa. Recuerda qué es lo que Dios hizo en tu vida. Recuerda que la dependencia de Dios está ahí y que nunca te ha dejado en ese proceso que tú has pasado, que no te ha dejado en ningún momento, que Él ha estado ahí en cada cosa que tú haces, en cada paso que das. Él está ahí, pero tú confía, no seas incrédulo, confía. Si se agotan tus fuerzas, confía en Dios, confía en un Dios poderoso, porque Él es el que nos escucha, Él es el que tiene control de todo, hasta de nuestras vidas. Y el hombre hoy en día tiene que depender de Dios, tiene que entender la soberanía de Dios.